derivadas implícitas. A continuación damos un breve ejemplo de la aplicación de derivadas implícitas en nuestros siguientes términos. 2x por y más y al cuadrado más 8x, todo esto igualado a 3. Podemos observar que del lado derecho tenemos nuestros teoremas, los cuales iremos aplicando dependiendo del desarrollo de nuestra expresión. En el primer término tenemos una multiplicación, 2x por y. Por tal razón aplicaremos nuestro teorema de producto, que nos dice la derivada del primer término por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Entonces, sacando factor común, nos quedaría 2 por la derivada de x por y más x por la derivada de y. En nuestro segundo término tenemos y al cuadrado. Según nuestros teoremas del lado derecho, vemos que tenemos el teorema de una función elevada a un exponente. Por tal razón, aplicaremos este teorema, que nos dice de que el exponente va a bajar a multiplicar y igualmente al exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría 2 por y. En este caso, como estamos multiplicando y según las derivadas implícitas, cuando tenemos una multiplicación o derivamos y, nos tenemos que multiplicar por y'. Entonces nos quedaría 2y por y'. En nuestro tercer término tenemos 8x. Según el teorema que podríamos aplicar en este caso es este, que un término por una función, su derivada sería el mismo término. Por tal razón nos quedaría más 8. En nuestro cuarto término vemos que solo tenemos un 3. Por tal razón aplicaríamos el teorema de la derivada de un término es igual a 0. Por tal razón nos quedaría 0. Entonces procederemos a operar nuestros términos en paréntesis. Nos quedarían 2 por la derivada de un término es 1, por tal razón nos quedaría y, más y por y', más, bajamos los demás términos, que sería 2y por y' más 8, todo esto igualado a 0. Aplicando ley distributiva de 2, tendremos 2y más 2x por y'. Copiamos los demás términos, que serían más 2y por y' más 8, todo esto igualado a 0. Luego, en el lado izquierdo pondremos todos nuestros términos que contengan y'. Entonces, nos quedaríamos con 2x por y' más 2y
por y'. Todo esto igualado. Vemos y pasamos el término 2y a restar. En el lado de igualdad del lado izquierdo vemos que está sumando, en el lado derecho pasaría a restar. Entonces tendríamos menos 2y. Igualmente pasamos el 8, en este lado de la igualdad está sumando, al otro lado pasará a restar y tendremos menos 8. Siendo nuestro objetivo principal liberar y, tendremos, ponemos en paréntesis y sacamos la y. Siendo nuestro objetivo despejar y', nos quedaría y' por 2x más 2y. Todo esto es igual a 2y menos 8. Ya finalmente terminando de despejar y, como vemos que el término 2x más 2y está multiplicando, del otro lado de la igualdad pasará a dividir. Entonces nuestra respuesta sería 2 menos 2y menos 8 dividido 2x más 2y. Derivadas implícitas. Una función implícita es cuando los valores de x y y enlazan o se cruzan en una expresión o una ecuación. A ese punto ya se denomina como una derivada implícita o como una expresión implícita. Cuando tengamos estas expresiones, ambas se derivarán en función como que si estuviéramos trabajando sobre x. Ambas se evaluarán como que si fuera una función en base a x, con una condición: cada vez que se derive el valor de y, se tendrá que multiplicar por su respectiva y'. En esta ocasión daremos un pequeño ejemplo de derivadas implícitas. Como podemos visualizar, ecuación nuestra ecuación a resolver. Es 3x al cubo más 6xy menos 5x, todo esto igualado a 8. En el primer valor evaluaremos nuestra función con el cuarto teorema. Nos dice que la constante se multiplicará por el exponente, entonces en este caso será 3 por 2 es 6, se copia la función y el exponente se le resta 1, nos queda 2 menos 1, nos queda 1. Lo colocaremos solo para visualizarlo, pero no se tendría que colocar realmente en esta obligación, porque sabemos que aquí cuenta con un número exponente. Más, en el segundo valor podemos visualizar que nos queda un producto, una constante por un producto. Lo que haremos es sacar factor común a la constante. Y al otro la expresión la derivaremos de una vez. Nuestra función nos dice que es la derivada del primer valor por el segundo más el segundo por la derivada, el primer valor por el
la derivada del segundo valor. Nos queda de la siguiente manera. Entonces nos queda que la derivada de una función es 1, será 1 por y, nos quedará y más la derivada, se copia x y se dice la derivada de y es 1, pero anteriormente explicaba que cada vez que se derive y se multiplicará por y', será 1 por y', nos quedará de la siguiente manera. Continuamos. El siguiente valor es menos 5. Se copia el signo, se deriva esa expresión, menos 5. Aquí está su teorema, nos dice que cuando hay una constante por una función, la derivada es la constante. Menos 5, entonces igualado a la derivada de una constante es 0, nos quedará entonces igualado a 0. Siguiente punto será hacer ley distributiva en este término, factor común por la operación que se encuentra dentro del paréntesis. Quedará de la siguiente manera: 6x más 6 por y es 6, que realmente es 6 por 1 porque hay un 1, entonces será 6 por 1, 6, y se multiplica la función por y, más o más da más, 6 por x por y prima, nos queda 6x por y prima menos 5, todo esto igualado a 0. Siguiente punto será pasar los términos que contengan a y' de un lado de la igualdad. Nos quedará de la siguiente manera: 6xy', esto igualado a 6x. Se encuentra positivo, del otro lado pasa negativo. 6y de la misma manera, encuentra positivo, pasa negativo. Y el menos 5 pasa positivo. El siguiente paso es sacar factor común y'. Nos quedará de la siguiente manera: 6x esto igualado y se sigue copiando la expresión 6x menos 6y menos 5. Como podemos visualizar, nuestro objetivo principal es dejar al y' de un lado de la expresión. Nos quedará, o todo igualado a y', nos quedará como y' será igual. Este valor se encuentra multiplicando, al otro lado pasa a dividir, será nuestro denominador 6x y la expresión quedará como numerador. La expresión nos quedará de la siguiente manera y este será nuestro resultado. Realizaremos un ejemplo de derivada implícita con un radical dentro de la expresión. El ejemplo que utilizaremos será el siguiente. La expresión es menos y al cubo más raíz de xy igual a 9. Del lado derecho tenemos los teoremas con respecto a x. Hacemos la observación que cada vez que se derive una y se deriva como que fuera una x, teniendo en cuenta que luego se multiplica por la derivada de por la y'. En este caso, el menos y al cubo se derivará como que fuera una x y quedaría menos 3x al cuadrado, utilizando el teorema de una x elevado a un exponente. Y luego lo multiplicamos por lo que es la y'. Luego, la derivada de
la raíz de una función, como podemos observar de este lado, este es el teorema, es igual a 1 partido la función, 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Por lo tanto, observamos acá en el primer paso que colocamos 1 partido 2 veces la raíz de xy por la derivada de xy. Y la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. En el paso número 2, volvemos a copiar lo que es menos 3y al cuadrado por la prima de y, más 1 partido 2 veces la raíz de xy por, y aquí hacemos el proceso de la derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación la podemos observar de este lado, la podemos observar por acá. La tomamos en cuenta acá, en el segundo paso. Entonces, vamos a colocar x, la derivada de x por y, más la derivada de y por x. Todo esto igualado a 0. En el paso número 3, volvemos a copiar lo que es menos 3y al cuadrado y' más 1 partido 2 veces la raíz de xy por el resultado de esto es y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es igual a 1 y 1 por y es igual a y, más la derivada de este lado de la expresión, derivada de y es igual a 1, pero como dijimos al principio, cada vez que derivemos y, la multiplicamos por y'. En este caso quedaría x por y' para ordenar la expresión, igualado a 0. En el paso número 4, volvemos a copiar menos 3y al cuadrado y', más si usamos ley distributiva. En este caso vamos a utilizar ley distributiva en la parte del numerador. Vamos a multiplicar el 1 por y el 1 por xy'. Por lo tanto, esta expresión nos va a quedar y partido 2 veces la raíz de xy más x por y' partido 2 veces la raíz de xy. Entonces, ya que tenemos todo el proceso realizado con respecto a la derivación de las expresiones que se podían derivar, vamos a realizar lo siguiente. Como en una ecuación normal, vamos a dejar la y, vamos a despejar todo en términos de y. Vamos a dejar la y' de un lado y las demás expresiones que no tienen y' del otro lado. En este caso, vamos a dejar a la izquierda las expresiones que tienen y' y del otro lado, en el lado derecho, las expresiones que no contengan y'. Entonces, en el paso número 5 podemos observar que esto ya se realizó. Colocamos todas las y' de un lado y las demás expresiones del otro lado. Entonces, vemos que del lado izquierdo tenemos dos expresiones con y'. Por lo tanto, podemos utilizar lo que es un factor común. En este caso, el factor común es y'. Por lo tanto, el factor común de las dos expresiones lo vamos a sacar, podría decir, del paréntesis, y luego copiamos o ingresamos dentro del paréntesis las demás, como quedaron las otras expresiones. En este caso sería menos 3xy al cuadrado más x partido 2 veces la raíz de xy, igual a menos y partido 2 veces la raíz de xy. En este caso podemos observar que si queremos dejar a y' solo, y' está multiplicando al paréntesis. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis pasaría al otro lado a dividir. Colocamos lo dentro del paréntesis, lo pasamos al lado derecho a dividir y realizamos el siguiente paso, que es el número 7. En el paso número 7 vamos a realizar la operación. Este es el denominador. Y vamos a realizar la expresión, vamos a hacer la suma de esta expresión, lo que sería 2x
2 veces la raíz de xy por menos 3y al cuadrado, lo que quedaría menos 6x al cuadrado más x. ¿Por qué vemos que esto queda acá? Vamos a dejarlo claro. Si tenemos en el numerador lo que es menos 3y al cuadrado más x partido 2 veces la raíz de xy, podemos observar que hay una suma de fracciones. Colocamos el común denominador y hacemos el respectivo proceso, que es dividir entre numeradores y multiplicarlo por el numerador. Por lo tanto, esto queda de esta forma. Ahora bien, todo esto nos da esto de acá. Y para concluir, vemos que los denominadores son iguales, entonces los eliminamos los denominadores y nuestra expresión quedará de la siguiente forma: y' es igual a menos y partido menos 6y al cuadrado por la raíz de xy más